Mateo 5, vamos a leer del 1 al 5, pero vamos a concentrar en el versículo 5. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es santa, que es bendita, que escuchamos cosas maravillosas de ella. Señor, ayúdanos a entender este pasaje hoy, a todos. Ayúdame a mí a poder exponerlo de una manera fiel a tu palabra, Señor, solamente lo que tu Espíritu ha enseñado. Te ruego, Señor, como dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Que escuchemos la voz de Cristo esta mañana todos. Los que no crean puedan creer, Señor, y los que ya creemos podamos ser animados y crecer en la fe. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, el hermano Javier, el pastor de la iglesia, anda en un viaje ahorita y nos dio la oportunidad de compartir la palabra, ¿verdad? Esperamos que el Señor esté con él allá, lo bendiga y sea un tiempo de bendición también. Y se le extraña aquí siempre en la iglesia cuando él no está y su familia, ¿verdad? Así como extrañamos a cualquiera que no viene los domingos. Entonces vamos a concentrarnos en este pasaje, ¿verdad? El Sermón del Monte en el versículo 5. Acuérdense que el hermano Javier comenzó en el versículo 3 de la bienaventuranza. Son 8. Algunos dicen que son 7, otros dicen que son 9, pero yo creo que son 8. Bienaventuranzas de este sermón que el Señor Jesús dio en el capítulo 5, 6, 7. Y él nos dio un poquito de contexto ese día de que el libro de Mateo, ¿verdad?, presenta al Señor Jesús como rey. Ese es el punto, como el rey. Y el sermón del monte acerca de la justicia de Dios. Y él viene, da la genealogía del Señor Jesús. Después él escoge a sus discípulos, después va al desierto. Y él como rey hace todas estas cosas. Ahora, en el capítulo 5, él da como una proclamación de los ciudadanos del reino de Dios. Esta es una proclamación de cómo son sus ciudadanos. Y como decía el hermano en su introducción que dio ese día, el Sermón del Monte no es unas enseñanzas para que nosotros nos esforcemos y podamos algún día ser así. No, tampoco son recomendaciones, tampoco son reglas, ¿verdad? Sino que son declaraciones de los ciudadanos del reino de Dios. Si eres cristiano, tú eres así. Tienes que tener estas características, ¿verdad? Y estas características, dice el pastor que ya murió, ¿verdad?, Martin Lloyd-Jones, van todas juntas. Yo no puedo escoger, no, yo solo quiero ser humilde, yo solo voy a ser pacificador. No, todas van juntas. Y todos los cristianos las tenemos. Y otra cosa que dice ese pastor, Martin Lloyd-Jones, es que no vienen de forma natural. Esto no es de forma natural. No te puedes esforzar para conseguirlas. Esta solo te la da el Espíritu de Dios. Nada más. Cuando Él te llama y Él te da vida en Cristo, Él te da estas características. Y entonces, nosotros nos vamos a concentrar, como dije en el versículo 5, porque el hermano ya predicó de los pobres de espíritu, ¿verdad? Tiene que ser un pobre de espíritu para estar en el reino de Dios. Si te crees que eres algo, no puedes. Tienes que venir sin nada. También los cristianos, los miembros, los ciudadanos del reino, lloramos y somos consolados. ¿Por qué lloramos? Él explicaba el domingo pasado, lloramos por nuestros pecados, porque lamentamos nuestro pecado, ¿verdad? No es llorar por llorar, por cualquier cosa, porque no me dieron que algo yo quería y después a llorar. No es en general, sino que es específicamente que yo lloro por mi pecado, yo miro mi maldad y me lamento y soy consolado cuando recibo perdón y recibo la vida eterna. Y tiene un cumplimiento también escatológico en el futuro, porque también vamos a ser consolados completamente cuando estemos con Cristo para siempre. Entonces, hasta ese punto, hermano, nos llevó en estos pasajes de las bienaventuranzas.
Y también él explicó un poquito de qué significa la palabra bienaventurado. Recordemos que bienaventurado, el Señor comenzó con esta palabra bienaventurado, ¿verdad? En su reino. Todos los del reino de Dios son bienaventurados. Y él explicó qué cosa significa ser bienaventurado. Él dijo que bienaventurado era, ¿qué se acuerda? Era ser aprobado por Dios. Ser aprobado por Dios. Aunque también la traducción literal de la palabra bienaventurado significa feliz. Pero como él explicaba, el hermano Javier, la palabra feliz, felices, tiene una connotación en el mundo de que yo soy feliz, ¿verdad? La felicidad temporal. Pero esta es una felicidad que no tiene que ver nada con la circunstancia y es una felicidad interna, es adentro de tu corazón, ¿verdad? Que no es porque no conseguiste lo que quisiste y ya estás triste. No es temporal. Y también, como dije, la da solamente el Señor. Es un gozo del Señor que tenemos adentro, entonces felices. Pero como la palabra es un poquito difícil, es un poquito, se puede como malinterpretar ahí, por el contexto en que vivimos nosotros en la tierra, entonces la palabra aprobado por Dios es mucho mejor. O sea, aprobados por Dios son los pobres de espíritu, aprobados por Dios son los que lloran, y podríamos decir, aprobados por Dios son los humildes. En este caso, esta traducción NLBA usa la palabra humilde ahí en la traducción. Pues en la Reina Valera usa la palabra manso. Bienaventurados los mansos. Lo que pasa es que la traducción de esta palabra tiene esos sinónimos, ¿no? Manso, humilde, amable, gentil, dulce, tierno, tiene estos significados, ¿verdad? Pero yo voy a usar la palabra manso para referirme a este tiempo, aunque también son humildes. Pero creo que la palabra manso nos da una mejor idea de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces podemos decir, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán el reino de Dios. Quiero desarrollar esta enseñanza en 3 encabezados. Lo voy a desarrollar en 3 encabezados. Y uno de ellos es, ¿qué es ser manso? Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué es ser manso? El segundo encabezado que voy a tomar esta mañana es, ¿quiénes son los mansos? Y número 3, ¿cuáles son las bendiciones de los mansos? ¿Qué es ser manso? ¿Quiénes son esos mansos? ¿Y cuáles son las bendiciones de los mansos? Entonces, número 1, ¿qué significa ser manso? Bueno, ya dije que la Reina Valera la traduce manso, y la traduce humilde o amable, que son sinónimos. Es la palabra griega praos, ¿verdad? Que tiene todas ese significado. Pero al igual que la palabra feliz, la palabra manso tiene también en el mundo, ¿verdad? No es una palabra tan atractiva para el mundo. Y el hermano Javier, cuando él predicó el sermón de cómo es el corazón de Cristo, ¿verdad? Cómo es Cristo en Mateo 11, 28, que el corazón de Cristo es manso y humilde, él también dio una ilustración ahí de cómo ser manso. Porque cuando oímos la palabra manso, él siempre decía, que yo me acuerdo, dice, de un caballo manso, pues, de un perro manso. Esa es la idea. Y es cierto, cuando decimos manso siempre nos acordamos de eso. Y también en el mundo tiene una connotación negativa. O sea, para el mundo un manso es un cobarde. A veces, ¿no? Para el mundo un manso es una persona sin convicciones. Es una persona que no se quiere meter en problemas, entonces mejor no dice nada, está callado. Yo no me quiero meter a problemas, yo soy manso. Entonces, la mansedumbre la relacionan con, hay un problema ahí, hay una cosa grave, yo no me meto, yo soy indiferente, pero yo soy manso, ¿verdad? Pero todas esas también la relacionan con la buena educación. Ver, una persona bien educada sabe responder a diferentes situaciones. Entonces, es manso. No, tampoco. Porque todas estas cosas son, si ustedes se ven, son aprendidas y son naturales, son rasgos de la personalidad. Y para el mundo es ser violento, nada, toma las cosas, agarra el éxito, sigue. No importa, pasa encima de todo el mundo. Impone tus derechos. Entonces, para el mundo tienes que ser violento, tienes que ser así, pues, a veces grosero con las cosas. Porque si eres manso, entonces eres tonto. Esa es la forma del mundo. Y acordémonos que también los valores, es decir, el reino de Dios es todo lo contrario al mundo, ¿verdad? Los pobres de espíritu son los ricos, enseñaba el hermano.
Los que lloran son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a ser consolados. El primero tiene que ser el último, ¿verdad? Si quieres vivir, tienes que morir. Los valores del reino de Dios son completamente diferentes al mundo. Pero si nosotros nos pasamos viendo, como decía el hermano en esa prédica, si nosotros nos pasamos viendo la televisión del mundo y comenzamos en las cosas del mundo, entonces eso es lo que el mundo le va a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el desafío que tenemos como cristianos nosotros, de enviar a nuestros hijos a la escuela, al sistema escolar, porque ahí lo que le van a meter en el sistema escolar es los valores del mundo. Y pasan mucho tiempo ahí también. En su casa pasan poco tiempo, pasan más tiempo ahí. Y en la palabra de Dios muy poquísimo todavía. Entonces, todos esos valores son, pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es completamente diferente, ¿verdad? Son los mansos los que van a heredar la tierra. Son los aprobados, los dichosos. Esa es otra traducción, dichosos. Entonces, el concepto bíblico de manso es poder bajo control, ¿verdad? Poder bajo control. Es un poder bajo control de una autoridad mayor. Una persona mansa es la que tiene su voluntad quebrantada para llegar a un lugar de humildad, para rebajarse ante la autoridad de Cristo. A Cristo no puede venir como en soberbia, ¿verdad? Tienes que venir humilde, quebrantado, rendir tu vida a Cristo. Una persona humilde o mansa tiene fortaleza de carácter, sujeta su carácter, ¿verdad? Es como un potro domado. O sea, cuando se doma un caballo, se doma un animal salvaje, la fuerza de ese animal ahí está. Él no la pierde cuando está domado, cuando está manso, ¿verdad? Siempre la tiene, pero ahora está bajo control. Pero uno que es salvaje, no te le puedes acercar. Entonces, ¿qué es sujetar el carácter? Es sujetar tus pasiones, mantener tu ira bajo control. Poder fuera de control es lo contrario entonces de la mansedumbre, porque sería salvajismo y violencia. La persona mansa ha muerto a sí mismo, a sus ambiciones. O sea, tú controlas tus pasiones, no le das rienda suelta. Un predicador dio esta definición y me gustó porque tiene que ver con el Salmo 37, donde leyó el hermano Norland. Porque el Salmo 37, si ustedes se fijaron, dice en el versículo 8, el Salmo 37, versículo 8, dice, lo voy a buscar para estar seguro ahí en el Salmo 37, porque esta frase, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de Dios, es una cita del Salmo 37 que el Señor Jesús está haciendo aquí, del versículo 11. Quiero mostrarles algo aquí en el Salmo 37, también hablando de la definición de la palabra manso. Dice el versículo 9, Salmo 37, 9. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra, dice el versículo 7. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero no estará allí. Ahora miren el 11. Pero los humildes poseerán la tierra. Versículo 9. Los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Versículo 11. Los humildes o los mansos poseerán la tierra. Entonces, decía este predicador que por este paralelismo que hay aquí, él puede decir que un manso es uno que espera en el Señor. Una persona mansa, uno espera en el Señor. Controla sus pasiones. Siempre está la fortaleza, después está controlada. Bíblicamente, esa sería nuestra definición. La necesidad de humildad o mansedumbre para esperar en el Señor en medio de tanta maldad. Pues si ustedes se fijan, el Salmo 37 habla del impío que prospera. Él está prosperando. Allá andan los malos ahí, prosperando en todo lo que hacen. Y uno dice, bueno, yo me esfuerzo y nada. Espera en el Señor, dice la Biblia aquí. Sé manso, humilde, espera, porque vamos a ser vindicados pronto, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más adelante. Thomas Watson era un puritano que dijo que la humildad o la mansedumbre es una gracia, por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Ser humilde, como dije, es moderar tus pasiones y esperar en el Señor, esperar en sus
promesa. O sea que la humildad y la mansedumbre no es debilidad, como dice el mundo, sino es fortaleza, es lo contrario, ¿verdad? La raíz de la humildad es entender quiénes somos. Si sabes quién eres, si eres un pobre de espíritu, y eres una persona que llora por su pecado y entiendes quién eres, vas a ser manso, vas a ser humilde, porque vas a saber quién eres tú. ¿Entiendes qué persona eres tú? Cuando entiendes todo eso, la humildad y la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas 5, 22 al 23. Ahí dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, o sea que tienes que tener el Espíritu para tener ese fruto. Y ustedes se fijan que los frutos del Espíritu no son muy populares en las iglesias, más los dones. Mírenme a mí hablando en lengua, aquí yo comienzo a hablar en lengua y comienzo a votar a todo el mundo. Pero el fruto del Espíritu no veo que se promueve mucho. Ser amable, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, el dominio propio. Esas cosas a veces no pensamos nosotros, ¿verdad? Pero ahí está la mansedumbre en esa lista. Ahora, esto me lleva al segundo encabezado que tengo yo. Si solamente el Espíritu Santo te lo da, entonces, ¿quiénes son los mansos? ¿Quiénes son esos mansos? Número 2, ¿verdad? Y ya usted ya más o menos ya tiene una idea, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Porque ya dije al comienzo, ya dijo hermano Javier, que el Sermón del Monte es una proclamación de quiénes son los hijos de Dios. Los discípulos de Cristo, así son. Entonces, los mansos solo pueden ser una persona regenerada. Una persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, no puede ser manso ni humilde. Lo puede aparentar, pero no puede ser. Son los que han creído. Los mansos son los ciudadanos del reino de Dios, los que son discípulos de Cristo. Más bien una persona que no es cristiana es lo contrario, porque rechaza a Cristo. Cuando a una persona se le predica el evangelio y se le dice, ¿quieres arrepentirte? Te dice, no, esa es una muestra de orgullo, de altanerismo y de yo estoy bien como estoy. No saber quién es esa persona. Entonces, no es una señal de mansedumbre y humildad. Más bien es una señal de orgullo, de altivez, ¿verdad? De una persona violenta, agresiva. Una persona que no es mansa, lo controla la ira, lo domina. No tiene fortaleza de carácter, más bien es debilidad, ¿verdad? No es un poder fuera de control, donde nadie se le puede aceptar. Entonces, para ser manso tienes que aceptar que eres pobre. O sea, miren, todas estas bienaventuranzas van de la mano una con otra y una va construyendo sobre la otra, ¿no? Si ustedes se fijan, los pobres de espíritu son los que lloran, que los ha consolado. Después, si eres pobre de espíritu y lloras, vas a ser manso, vas a ser humilde. Y si eres humilde, vas a tener hambre por la justicia. Y así vas a ir en todas las bienaventuranzas. Van juntas, todas ellas. Los mansos y los humildes, que somos los cristianos, tenemos que saber sobrellevar las ofensas, estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón y a tratar a otros amablemente. Ahora, ¿lo tenemos ya? No, tenemos que crecer en esa gracia, pero la tenemos. En todas las gracias hay que crecer, ¿no? Todas. Dice Colosenses 3:12, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Como escogidos de Dios, santos y amados. Solo los escogidos de Dios pueden ser humildes y mansos. Los humildes son mansos. Otra cosa que quiero decir aquí es que tienen descanso en sus almas. Las personas que no son humildes, no son mansas, son amargadas, son irritadas, siempre están infelices y van camino al infierno. O sea que si no eres cristiano, eso es lo que te domina. ¿Por qué? Porque tu mente está en este mundo, tu esperanza es corta en las cosas del mundo, nada más. Esto es todo lo que tienes. No tienes esperanza de nada más. Si esas personas que piensan que Dios no existe y todo se termina el día que uno muere, esa persona es una persona amargada. ¿Qué esperanza tiene? De nada. Imagínate tener esperanza solo en este mundo, dijo el apóstol Pablo, que tiene esperanza solo en este mundo es el más pobre miserable que puede existir, ¿verdad? Ahora en Mateo 11, 28 29 el Señor dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso
y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre y de humildad. Si quieres descansar, descanso para tu alma, dice aquí, ven a Cristo. ¿Y qué te va a enseñar Él? Te va a enseñar a ser manso y humilde de corazón y te va a dar descanso a tu alma. La mansedumbre, dijo un predicador, es una joya de alto valor que Dios ha puesto en nuestras manos si somos realmente cristianos, ¿verdad? Ahora, te la da el Espíritu Santo, es cierto, pero tenemos una responsabilidad, como dije, de desarrollarla, ¿verdad? Todos estos dones, todas estas gracias, usted sabe que tenemos que crecer, ¿verdad? En la gracia de orar unos por otros, de ser humilde, es de las bienaventuranzas cada una de ellas, de ser pobre de espíritu. Siempre vamos a seguir creciendo en eso. De llorar, siempre vamos a seguir creciendo en eso, porque tenemos que llorar por el pecado. Tenemos una lucha contra el pecado. De la mansedumbre, tenemos que crecer en ser manso cada día, ¿no? Ser humilde cada día. Y esto no es fácil, hermano. Ustedes saben perfectamente bien, no es fácil. Bien. Yo estos días que estaba preparando el mensaje, pues he estado hablando con mi esposa esto de la mansedumbre. Y digo, pues el matrimonio uno tiene que aprender a ser manso y humilde. Y ahí es donde uno aprende, ¿verdad? Es en la iglesia donde aprendes. No es en tu casa, ¿verdad? No es solamente en los libros de texto, es poniéndolo en práctica, ¿verdad? Ser esa persona, como dijo el hermano Javier en este pasaje de Mateo 11, como Cristo, ser benigno, ser dulce, ser tierno. Imagínense, para nosotros los esposos, esto no es fácil. Ser tierno, ser dulce con la esposa, ¿verdad? Nos cuesta, a mí me cuesta, ¿verdad? Y yo todo el día tengo que decirle al Señor que me ayude en esa parte. Porque tenemos que crecer. Ahora, hoy un pastor que nos da unos consejos cómo desarrollar la mansedumbre. Yo quisiera mencionarlos esta mañana, ¿verdad? Porque yo creo que es bueno que la sepamos. Es cómo se pone en práctica, ¿verdad? Como también nos dice el hermano Javier, que cómo se come eso en la práctica, quiero ver. Número 1, dice él, meditemos en la persona de Cristo y aprendamos de su ejemplo. En Mateo 11 de Lillo, meditemos en Cristo. Si quieres ser manso, si quieres ser humilde, crecer en esa área, porque si eres cristiano lo eres, pero si quieres crecer, medita en la persona de Cristo. Los evangelios, cómo es Cristo, cómo era Él. Y sigamos su ejemplo, que era la persona mansa. Número 2, oremos todos los días, que el Espíritu Santo nos ayude a controlar las pasiones. Tenemos que orar sin cesar. Señor, ayúdame a controlar las pasiones, la ira, el ser áspero, el ser grosero, el ser impaciente, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza, ser así. Y tenemos esa lucha contra la naturaleza. Yo quiero ser amable todo el tiempo, aunque me esté doliendo algo o aunque algo esté desesperado, tengo que ser amable. Y principalmente con las personas que tenemos alrededor. Número 3, dice, recordemos quiénes somos sin la gracia de Dios. O sea, no eres nadie. ¿Por qué te ofendes tan rápidamente? ¿Por qué nos ofendemos tan rápidamente por todo? Nos creemos que somos alguien. No, recuerda que sin la gracia de Dios, eres más que un sucio pecador que vas camino al infierno. ¿Y cómo Dios te ha tratado a ti? ¿Cómo ha sido el Señor manso contigo? Número 4, cultivemos el contentamiento. Siempre estemos contentos con las cosas que tenemos. Porque si siempre te estás quejando por lo que no tenés, vas a estar amargado. Dale gracias a Dios por lo que tenés hoy, este día. Si hoy comiste arroz y frijoles, gracias Señor por este arroz y frijoles. Si tenés una casita, dale gracias a Dios por la casa que tienes, pero no estés pensando en la otra casa. O no estés pensando en el otro trabajo. O no estés pensando en la ropa que quisieras tener. O cosas que no tenés. Que tal vez el Señor te las va a dar, pero no en este momento. Sino que, por eso el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar contento con lo que tenga. En hambre, en escasez, en riqueza, en pobreza. Porque esa es la clave del contentamiento. Número 5, si quieres cultivar tu mansedumbre, identifica rápido esas manifestaciones de ira que se levantan en tu corazón. Rapidito identifícala. Nosotros ya sabemos cuando ya te estás encendiendo, ¿verdad? Ese fósforo está encendiendo. Identifícalo rápido y ahí nomás, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque si ustedes saben que ese fuego se va a encender. Y también decía este hermano, si en tu casa miras que se enciende un fuego por allá, no lo vas a dejar ahí.
O sea, que se va a hacer más grande y va a quemar la casa. Tienes que apagarlo rapidísimo, ¿verdad? Y esto es para todos nosotros, ¿verdad? La ira es un problema serio que tenemos los hombres. Y también pues las mujeres, pero más los varones. Número 6, que nuestras palabras sean pocas en momentos de adversidad y oposición. Que sean pocas tus palabras, porque si estás enojado, no vas a pensar bien, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, enójense, pero no pequen. ¿Cómo es eso, verdad? Enójate, pero no pequen. Está como difícil. Enójense, pero no pequen. Una recomendación que nos da el pastor ahí es que no hables mucho. Si vas a decir algo, solamente di lo que es necesario, ¿verdad? Y nada más. Entonces, estas son unas recomendaciones que Dios le dijo, estas recomendaciones nos pueden ayudar a nosotros, me pueden ayudar a mí a ponerlas en práctica. También hay otra área de nuestra vida donde tenemos que ver si somos mansos. Si eres cristiano y eres manso, miremos estas áreas donde eres manso. Usted te puedes examinar a ti mismo. Primero, en nuestro hogar. ¿Eres manso y humilde en tu hogar? Con tu esposa, con tus hijos. La mansedumbre en el hogar se mira en la sumisión de las esposas a su esposo. Una mujer que es mansa, que es humilde, se somete a su esposo, a que sabe que no es perfecto y que tal vez anda perdido en la dirección de la casa, pero tiene que ayudarle a ser cabeza, ¿verdad? La sumisión de los esposos, ¿a quién es? A Cristo. Yo soy manso con Dios si yo me someto a Cristo y a su palabra. Pero si yo estoy ahí poniéndole pero a la palabra de Dios en todo, ¿verdad? No, que es difícil, que es así, que es así. Y no me quiero someter a Cristo. Entonces no soy una persona mansa, humilde. Soy un rebelde. ¿Cuál es la sumisión de los hijos? ¿A quién se deben someter los hijos? Los niños, ¿a quién se someten? Los niños, como dice el hermano Javier, los niños, ¿a quién se someten? A sus padres. ¿Cómo muestran los niños que son humildes y mansos? Sometiéndose a sus padres. Pero un niño, una niña que es rebelde, no le hace caso a sus papás, a sus mamás, le están diciendo hacer y no hace caso, pues es mansa, es humilde. No, es orgullosa, no quiere someterse. En el trabajo, ¿a quién nos sometemos? En mansedumbre, a mi jefe, a mi empleador, aunque no sea cristiano. ¿Y el jefe a quién se tiene que someter si es cristiano? A Dios, ¿verdad? En la iglesia, ¿cómo vemos la mansedumbre en la iglesia, en la práctica? ¿A quién me tengo que someter como miembro de la iglesia? A mi pastor o a los pastores, pues. Ahí muestro que soy manso y humilde si yo me someto a mi pastor, a mi liderazgo de mi iglesia, aunque yo no esté de acuerdo, a menos que sean pues cosas antibíblicas, ustedes saben, pues. Si a un pastor comienza a enseñar cosas terribles y antibíblicas, no me voy a someter a eso, pero si él está liderándome conforme a la Biblia y es un hombre de Dios que Dios lo puso ahí para liderar la iglesia, me tengo que someter a él, aunque yo no esté de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Me tengo que someter a los pastores. Y en mi país, ¿a quién me tengo que someter? A las autoridades, dice Romanos capítulo 13. Igual, aunque yo no esté de acuerdo, y sabemos que las autoridades a veces no son cristianos y hay que orar por ellos. Entonces, ahí yo puedo hacer ¿cómo se llama? Un survey, ¿cómo se llama en español? Una encuesta rápida de cómo está mi mansedumbre. Y ahorita la pudiste hacer rapidito, creo yo, porque cada quien sabe a dónde está ahí. Una descripción de una mujer y un hombre manso es esa. Ahora, mi tercer encabezado es este. ¿Cuáles son las bendiciones de los mansos, verdad? Entonces, quiero desarrollar ese tercer punto de cuáles son las bendiciones de los mansos. Ahora, es un poquito difícil. Le pido al Señor que me ayudara a poderlo explicar, porque tiene que ver con toda la redención también, como todo tiene que ver en la Biblia, pero Dios primero lo podamos entender bien. ¿Cuáles son las bendiciones? Bueno, ya dijimos que una de las bendiciones es que estás en el reino de Dios. Eres cristiano. Sos aprobado por Dios. Esa es más que una bendición tremenda, ¿verdad? Tienes la vida eterna, tus pecados son perdonados, has sido escogido por Dios y eres uno de los mansos. Si eres un cristiano, tú eres manso, ¿verdad? Y humilde de corazón. Pero hay otra bendición que quiero resaltar que está aquí en el pasaje de Mateo 5. La segunda parte, si ustedes se fijan, en la segunda parte dice: bienaventurados los humildes o los mansos, pues ellos heredarán la tierra, heredarán la tierra. Eso es lo que quiero explicar. ¿Qué significa esa bendición de heredar la tierra?
¿verdad? Porque si usted se pone a pensar, voy a heredar la tierra, ¿será esta tierra como está ahora? Porque si vamos a heredar esta tierra, esa bendición no es tan grande bendición, como está la tierra ahorita y este mundo en que vivimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que dijo el Señor Jesús ahí? Que los mansos van a heredar la tierra. Esa es una gran bendición que tenemos los cristianos. Y eso es lo que quiero que entendamos esta mañana. Y como dije, el Señor Jesús está citando el Salmo 37 que leyó nuestro hermano, ¿verdad? Y en el Salmo 37 dice que la tierra está reservada para los mansos también, lo mismo. Y en el versículo 9, como yo leí, si ustedes se van al Salmo 37, le voy a mostrar ahí varias partes donde la Biblia habla de esto mismo. Salmo 37, 9 dice, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Porque los malhechores se han exterminado, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Versículo 11, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Ahora miren el versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor, ¿qué va a pasar? Poseerán la tierra. Y el versículo 29, los justos poseerán la tierra, así como cantamos en el glorioso intercambio. Declarado justo soy. Yo soy justo, voy a heredar la tierra. Ahora, esta idea pues, de heredar la tierra está aquí en el Antiguo Testamento. Y la palabra tierra aquí también se traduce como el mundo, como no solamente la tierra, una porción de la tierra, sino todo. Ahora, si ustedes se acuerdan, Dios le entregó a Adán la tierra y lo puso como señorío por todo. Pero ¿qué pasó? Adán desobedeció al Señor y perdió la herencia de la tierra. Ya no la pudo tener y fue expulsado. Entonces, esta promesa tiene un cumplimiento presente y uno futuro. Tiene un significado escatológico también que quiero desarrollar la mañana. ¿Cuál es el cumplimiento presente ahora? Bueno, lo que dice el mismo Salmo 37 en el versículo 5. Versículo 5, ¿qué dice? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Eso es presente, ¿no? Esta bendición solo la tenemos nosotros, los mansos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Eso es presente, ¿verdad? Versículo 16, mejor lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Eso es presente, hoy. El 19, no serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Todo, o sea, hay promesa para hoy en este pasaje. Pero también se va a cumplir completamente en el futuro, porque acuérdense que estamos en que el reino de Dios ya vino, pero todavía no en su plenitud, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesús regrese, va a ser pleno el reino de Dios, pero el reino de Dios ya está aquí. Entonces, en teología se conoce como ya, pero todavía no. Ya está aquí el reino de Dios, pero todavía no. Ya tenemos bendiciones, estamos bendecidos ahí en el cielo, pero todavía no la tenemos completamente. Entonces, de eso estoy hablando aquí, de un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. Entonces, ¿qué significa heredar la tierra? ¿Qué tierra es esta? Para esto tengo que ir y mencionar algunos pasajes de toda la historia de la redención. Y comencé con Adán. Acuérdense, Adán, Dios le entregó el jardín del Edén. Si él hubiera pasado la prueba, Adán hubiera heredado la tierra y hubiera habitado con Dios para siempre, pero desobedeció y fue expulsado. Entonces, Adán no pudo. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que dice el Señor en Génesis 3, capítulo 15? Si lo conocemos, ahí está la primera mención del Evangelio. ¿Y qué dijo el Señor ahí? Pondré enemistad entre tú y la serpiente, y la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herir en el talón, ¿verdad? Entonces ahí está el primer anuncio del Evangelio que dio el Señor. Después que Adán cayó, inmediatamente el Señor da el plan de redención, ¿no? Va a venir el segundo Adán, que es el que va a pasar la prueba y va a conseguir esta bendición de la heredad de la tierra. Ahora, en capítulo 17 de Génesis, capítulo 17, versículo 8, hay un pacto ahí que es famoso. Si ustedes conocen la Biblia, saben que este es el pacto de
Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y una de las bendiciones de este pacto es la posesión de la tierra de Canaán. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tu descendencia va a poseer la tierra de Canaán. Acuérdense que ellos iban para allá, iban para Canaán. Esa posesión. Pero Canaán era un anticipo de una promesa más amplia. Era como nosotros decimos, una sombra, un tipo, ¿verdad? Canaán. Porque no era solamente ese pedacito de tierra. Literalmente, había una promesa más grande. Porque ¿qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 11? El libro de Hebreos en el capítulo 11, ¿qué dice sobre Abraham? ¿Por qué digo esto? Porque dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 8, escuchen lo que dice la Biblia. Por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad. ¿Qué ciudad esperaba Abraham? La que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que no era una ciudad terrenal entonces ahí en Canaán. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que le había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto. Con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerables como la arena que está a la orilla. Pero miren lo que es el 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Adán no recibió esa promesa en ese momento, de esa ciudad que el arquitecto y el constructor es Dios. Porque no era una ciudad terrenal. Entonces, todo esto estoy haciendo para que entendamos qué significa heredar la tierra, ¿verdad? La tierra de Canaán era una figura, una sombra de lo que Dios prometió y que después Juan lo describe ¿a dónde? En Apocalipsis 21. Vamos a leer Apocalipsis 21, ¿verdad? Esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la describe Juan en el capítulo 21. Vamos a leer el capítulo 21, los primeros 5 versículos. Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Este es Juan viendo esa visión. Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, hay una gran voz que decía del trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta misma frase, que él será su Dios, y ellos serán su pueblo, lo dijo el Señor en Génesis 17 cuando se lo dijo a Abraham. Esta misma frase le dijo el Señor a Abraham cuando le dijo que le iba a dar la tierra por heredad, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 21, describe ese nuevo cielo, esa nueva tierra. ¿Qué tierra vamos a heredar? Esta. ¿Ah? Es lo que está hablando el Señor en Mateo 5:5. Es la misma de Apocalipsis 21. Ese es el punto que quiero llegar, ¿verdad? No se me pierdan, porque como vamos así, ya, algunos se me están como perdiendo. Mira la mirada así como perdida. Comenzamos en Génesis, la promesa que le dio a Abraham. Adán perdió la tierra. Dios se la prometió a Abraham, ¿a dónde? En Canaán. Pero Abraham sabía que la tierra tenía un significado más. Porque él dice en Hebreos 11, es la tierra celestial, ¿no? La ciudad de Dios, que su arquitecto es Dios mismo. Y viene Juan en Apocalipsis y nos dice esto en el 21, nuevo cielo y nueva tierra, ¿verdad? Esta promesa que veremos la tierra está hablando del cielo, pero no del cielo como nosotros lo hemos escuchado. No es que vamos a estar en espíritu allá para siempre, cantándole al Señor en espíritu, en las nubes. No es ese cielo que nosotros pensamos. Aquí el cielo es la tierra, es ese nuevo cielo, esa nueva tierra. Ese cielo es físico, no es espiritual. Porque la palabra cielo lo que significa es donde mora Dios, donde Él vive. Y según leímos Apocalipsis 21, si ustedes se fijaron, ¿qué dice ahí? Vi el nuevo cielo, la nueva tierra, porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y el versículo 2 que dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo. La ciudad santa desciende del cielo y viene a la tierra, porque esta es la nueva tierra. El nuevo cielo, la nueva tierra, y se hacen uno, se fusionan en uno solo. Entonces, cuando dice heredarán la tierra, está hablando de esa tierra, de ese nuevo cielo, esa nueva tierra, que se va a fusionar en uno con la ciudad santa. Y dice que, miren el versículo 3, que dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono. ¿Quién está en el trono? Dios. ¿Qué dijo Dios? El tabernáculo de Dios está ¿dónde? Entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, ¿qué dijo Dios? Yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero mire el 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán herencia, ¿dónde? En el lago de fuego. También tienen herencia, van a heredar algo. Estos, los mentirosos, los cobardes, los incrédulos, los asesinos. ¿Quién es esta gente? ¿Estos son los mansos? No, estas son las personas que no se han arrepentido. Van a heredar el lago de fuego. Pero los mansos, los que estamos en el reino de Dios, los que somos bienaventurados, vamos a heredar, ¿qué cosa? El nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, estaba en el Salmo 37, van a heredar la tierra. Pero tiene un significado escatológico. Escatológico significa, es una forma teológica para decir el fin de los tiempos, ¿verdad? El fin de los tiempos. Y eso lo explica un teólogo, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 5, 9 y 10? Que vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar con Cristo para siempre. Y así lo explica un teólogo, que ya la tierra y el cielo no van a estar separados, se van a unir, se van a fusionar. Estaremos en el cielo mientras vivamos en la nueva tierra, porque Dios morará con nosotros y seremos su pueblo. Nuevo cielo y nueva tierra. Una cosa que quiero explicar ahí, que tal vez usted, bueno, va a haber nuevo cielo y una tierra, ¿qué va a pasar? Esta tierra se va a desbaratar, va a ser destruida. Bueno, según los teólogos, no hay en la Biblia una revelación de que Dios va a destruir completamente esta tierra y va a ser una segunda. O sea que el nuevo cielo y la nueva tierra, en su lenguaje original, significa recreación. No significa nuevo de que Dios va a crear una segunda tierra, un segundo planeta. ¿No? Este va a desaparecer completamente y va a crear otro. No, lo que dicen ellos es que la Biblia enseña que Dios va a recrear esta tierra. ¿Y de dónde agarran esto? Bueno, hay un pasaje en Romanos 8. En Romanos 8, ¿qué dice la Biblia? Y yo sabía que esta parte va a ser un poquito difícil, por eso, porque son varios pasajes. Entonces, cuando andamos en varios pasajes, como que cuesta, ¿verdad? La idea. Pero acuérdense que estamos hablando del nuevo cielo y la nueva tierra, la que vamos a heredar. Ahí no te confundas en esa parte. Concéntrate en eso. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 18 al 23. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación, ¿cuál es? Es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, o sea, esta tierra, fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación misma espera, dice la Biblia, su redención de los hijos de Dios. O sea que este pasaje nos ayuda y otros pasajes nos ayudan a pensar que esta tierra Dios la va a renovar y va a ser mejor de la que estaba en el tiempo de Adán y Eva. ¿Verdad? O sea, el hecho de que la Biblia dice que va a destruir la tierra en fuego, como dice 2 de Pedro 3, de 10 al 14, que los elementos se van a quemar, dice ahí en 2 de Pedro 10, lo explican los teólogos como lo que pasó en el diluvio. ¿Usted sabe cuando vino el diluvio? Dice la Biblia que Dios destruyó el mundo.
destruyó el planeta completamente en el diluvio. O sea, dejó desaparecer el mundo completamente. No, el agua solo destruyó lo superficial. Pero la tierra ahí estaba siempre. Entonces, cuando Pedro dice que todo se va a quemar en fuego, es la idea la misma, ¿no? Todo, Dios va a destruir el mundo ahí, la segunda venida, pero la tierra Dios la va a renovar. Va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, así como cantamos en el himno de Revelación, donde ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, ¿verdad? A los que somos cristianos. Después que resucites, Dios te va a dar un nuevo cuerpo. Cuando estés en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, porque con este cuerpo no podemos entrar. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene corrupción y tiene que ser transformado, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15. Les voy a leer un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, que dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe es real o incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar los ojos, la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde va a ser esto? ¿En esta tierra? No, en la nueva tierra que vamos a heredar los mansos. Entonces, esa es la gran bendición que tenemos, de que si eres cristiano vas a heredar ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 dice que el tabernáculo de Dios va a bajar a este nuevo cielo y esta nueva tierra, y habitará Dios con nosotros para siempre en la tierra. Es como también nos dice el hermano Javier, que vamos a estar haciendo, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero no vamos a estar de ociosos seguramente. No va a haber pecado, ya no va a haber muerte, vamos a estar con Cristo, vamos a estar en la tierra. No sé, la Biblia no explica exactamente qué vamos a estar haciendo, pero no vamos a estar solamente cantando para siempre, aunque es bueno cantar, pero me imagino que vamos a estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos de ese nuevo cielo que viene, cuando resucitemos y heredemos la tierra. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana, que si eres cristiano, eres manso, eres pobre de espíritu, eres de los que lloras por tus pecados, pero también tienes esa herencia que dice ahí: va a heredar la tierra. Esa es tu promesa. Y esta promesa, dice un predicador, es que nos ayuda a nosotros como cristianos a ser valientes, a predicar el evangelio, tener de nuevo, porque tenemos esa esperanza, tenemos esa promesa que tenemos que compartirla con otros. Eso nos debiera de darles a todos nosotros el denuedo. ¿Qué es denuedo? La valentía, la osadez de predicar el evangelio. Porque esa esperanza no la tienen los que no son cristianos. Porque los que no son cristianos, que dice Apocalipsis 21:8, que la herencia de ellos, ¿dónde va a ser? El lago de fuego que arde con azufre. Y el que entra ahí ya no sale. Ya no sale. El purgatorio no existe según la Biblia. El que entra ahí, ahí queda. Gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra que nos dio esta mañana. Hermano, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es santa, que es bendita, que es perfecta. Gracias por esta palabra que somos bienaventurados, somos aprobados por Dios. Somos felices, somos dichosos de estar en el reino de Dios, pero solo fue por tu gracia. No es algo que podemos obtener. No podemos conseguirlo. Más bien es lo contrario. Somos infelices en Cristo. Vamos camino a un lago de fuego. Toda la persona va camino a un lago de fuego que no tiene a Cristo. Esa es su herencia. Pero la herencia de los hijos de Dios es una ciudad santa. Es la ciudad de Dios, donde Dios va a morar con nosotros para siempre. Señor, ayúdanos a recordar esto. Así como recordamos cantar de la segunda venida, porque nos anima.